Podemos afirmar que John Galliano es uno de los diseñadores de moda más talentosos de las últimas décadas. Revolucionó por completo el panorama de la moda nada más finalizar sus estudios y cambió la percepción que teníamos de los desfiles de moda durante su etapa como director creativo de la Maison Dior. A pesar de que en el año 2011 estalló el gran escándalo en torno a su persona y haya pasado bastante desapercibido durante la última década, últimamente vuelve a estar en boca de todos debido al último desfile de alta costura que ha realizado para Martin Margiela, la firma a la que está a cargo de la dirección creativa desde hace ya unos cuantos añitos. Nos guste más o nos guste menos, este diseñador es innegable su talento y además su recorrido empresarial ha sido muy interesante y creo que podemos extraer muy buenos aprendizajes y muy buenos conocimientos acerca de este sector repasando un poco su historia. Así que en el día de hoy no solamente voy a estar hablando de la trayectoria de John Galliano y de su vida, sino de esos altibajos empresariales que ha sufrido su firma homónima John Galliano. Conozcas más o menos cómo funciona la industria de la moda, estoy completamente segura de que este capítulo te va a encantar porque es bastante parecido a un culebrón y creo que realmente va a ser muy entretenido, así que acompáñame a lo largo de este capítulo del podcast. Pero antes de comenzar y por si no me conoces me presento, yo soy Suri y este es mi podcast Desvistiendo la Moda, donde hablo acerca de las entrañas de la industria de la moda, un mundo complejo y apasionante a partes iguales que no es tan superficial como mucha gente piensa y aquí te lo voy a demostrar. Si quieres conocer todavía más cosas acerca de la industria de la moda te recomiendo que me sigas en Instagram white_buckets_ y también puedes suscribirte a la newsletter que es un email que envío semanalmente con información que estoy segura que te va a ser muy útil. Y sin más dilación vamos a comenzar con el ascenso, caída y resurgimiento de John Galliano. Nació en Gibraltar el 28 de noviembre de 1960 como Juan Carlos Antonio Galliano Guillén. De ahí que hayamos podido ver algunas colecciones con gran influencia de la indumentaria tradicional española. Cuando tenía 6 años se mudó a Londres junto con su madre y sus hermanas. Dice que le marcó muchísimo este cambio y que su madre siempre trató de mantener intactas esas raíces españolas. Él se sentía muy distinto al resto de los niños, además de que iba vestido de una manera un poco diferente, esto era cosa de su madre. En resumen, el impacto o el choque cultural entre vivir en el sur de España o vivir en el Londres de los años 60 era enorme. Ha mencionado en varias ocasiones que durante su infancia sufrió bullying y esto le afectó mucho. Ya desde pequeño descubrió que tenía una gran habilidad para el dibujo, le gustaba mucho la ilustración y esto le condujo a matricularse en la Central St. Martin's School de Londres, una prestigiosa academia de diseño. Allí es donde estudió moda durante 4 años y finalmente presentó su colección de graduación en el año 1984. Durante su juventud frecuentaba clubes nocturnos bastante punteros y underground como el Blitz. Aquí se reunían los jóvenes más transgresores de la época llamados los Club Kids. Vestían libremente con looks muy trabajados y sobre todo muy excéntricos, casi rozando el disfraz. Estos clubes eran un pilar fundamental de la escena underground de los años 80 y de hecho marcaron bastante la moda que vendría después debido a la influencia que tuvo en muchos artistas y creadores como Galliano, el tipo de atuendo e indumentaria que se vistió en estos lugares. Podemos decir que el Club Blitz y los Club Kids marcaron profundamente el estilo que Galliano desarrollaría como diseñador. Como he mencionado anteriormente, en el año 1984 Galliano se graduó en la escuela de moda y su colección de graduación estaba inspirada en los increíbles y las maravillosas, que fueron unos personajes aristocráticos de la época de la Revolución Francesa que tenían una estética muy peculiar. A algunos de sus amigos le ayudaron a confeccionar esta colección de graduación, algo que, por cierto, se repetiría posteriormente a lo largo de su carrera, siempre
recibiría ayuda de amigos fieles. Su desfile cerraba el pase de la colección de estudiantes, una posición que se reservaba para los mejores estudiantes. Aunque el joven John creó esta colección con pasión y gran creatividad, él no tenía pensado ser diseñador, ya que lo que realmente le gustaba era la ilustración, pero sus profesores siempre confiaron muchísimo en su talento. No obstante, ni esos profesores pudieron predecir la enorme acogida e impacto que causaría la colección de graduación de Galliano. Después de finalizar el desfile, Galliano se vio rodeado de profesionales de tiendas y gente interesada en comprar la colección. La primera que compró aquellas prendas mostradas en el desfile fue Joan Burstein, quien tenía una conocida tienda en Londres con diseños de diseñadores emergentes llamada Browns. Enseguida expuso la colección de Galliano en el escaparate y tuvo un éxito impredecible, generando interesantes beneficios para la compradora. Gracias a esta primera compra, el joven Galliano pudo seguir comprando tejidos y realizando pequeñas colecciones y prendas sueltas para esta tienda Browns. No obstante, su infraestructura era mínima. Básicamente, él se encargaba de diseñar y de crear las piezas en su propia casa, siempre ayudado de sus amigos. Indiscutiblemente, John Galliano inició su carrera con muy buen pie, un excelente equilibrio entre creatividad y comercialidad. A pesar de recibir propuestas de pedidos por parte de algunas tiendas grandes, él no podía aceptarlas porque no tenía infraestructuras, básicamente no tenía recursos económicos para poder empezar a sacar adelante estos pedidos. Así que, a pesar de que le gustaba hacer prendas, como lo que más le gustaba era la ilustración y él no tenía medios para crear o formar una empresa con cara y ojos, aceptó un trabajo como ilustrador en Nueva York. Su plan era esperar a que se acabasen de vender las últimas piezas en la tienda de Browns para mudarse a los Estados Unidos. Y fue en ese momento cuando un joven danés que tenía muchísimo dinero vio las piezas de Galliano en la tienda Browns. Casualmente, John Galliano estaba dentro y el joven danés le propuso hacerle un gran pedido para él. Petición que el joven diseñador rechazó porque ya sabemos que no tenía infraestructura y tampoco tenía mucho interés en seguir en este ámbito de la moda. Así que el joven danés simplemente compró un abrigo de $400 de John Galliano, tomó el número fijo del joven diseñador y se marchó. Poco después, cuando este joven danés llamado Johan Brum se puso en contacto con Galliano, se enteró de que realmente este joven diseñador no tenía recursos para sacar adelante una empresa y se ofreció a ser su mecenas. Es decir, Johan pondría el dinero necesario para realizar las colecciones y los desfiles de la firma de John Galliano. Así es como, mediante un simple acuerdo verbal, Johan pasaría a ser el inversor, puso 3.000 libras en aquella época y se inició la primera colección oficial de John Galliano. Con ese dinero, Galliano no solamente compró tejidos, materiales y demás, sino que alquiló un local y pagó a un diseñador gráfico que le realizó el famoso logo de Galliano que todavía conocemos hoy en día. La primera colección que presentó fue la de primavera-verano de 1985, la cual recordaba muchísimo a la exitosa colección de su graduación. Inmediatamente se convirtió en un éxito y consiguió facturar 44.000 libras, por lo que el joven danés estaba más que satisfecho de su inversión. Fue tal la repercusión que adquirió aquel primer desfile que todo el mundo que pertenecía al sector quería acudir al segundo desfile, el de otoño-invierno 1985. Obviamente el joven Galliano no podía invitar a todo el mundo y esto causó un revuelo enorme, de manera que se vio obligado a realizar primero el desfile y después un segundo pase después del desfile oficial para atender a toda la prensa y toda esa gente que se había quedado fuera. La crítica fue muy positiva, aunque algunas personas encontraban grandes similitudes entre los diseños de Galliano y los de Vivienne Westwood, que en aquel entonces gozaba de gran popularidad en Londres. A nivel financiero obtuvo buenos resultados, lo suficientes como para cubrir costes, pero digamos que ya no fue tan rentable como la primera colección.
John comenzaba a tener presión por parte de su mecenas Johann para hacer ropa más comercial y quizá por esta razón su tercera y cuarta colección fueron catastróficas tanto a nivel comercial como creativo y de crítica general. Las prendas eran tan vanguardistas que a las tiendas les costaba muchísimo venderlas. Además, el patronaje no quedaba bien en el cuerpo de la gente porque John insistía en que las pruebas de prendas se hiciesen sobre su cuerpo, así que básicamente no se adaptaban a los diferentes cuerpos. Las prendas resultaban muy caras y tampoco eran excepcionales en cuanto a calidad, confección y acabados. Esto es un error bastante habitual en los jóvenes diseñadores. Esto hacía que las tiendas se quedasen con el 70 o el 80% del stock, es decir, no se vendía casi nada. Quedaba muy claro que John Galliano era un genio a nivel creativo, pero todavía le quedaba muchísimo que aprender a nivel comercial. Después del desfile del otoño-invierno de 1986, Johann Brand rompe el acuerdo, no sin antes perder aproximadamente 47.000 libras de la última colección y dejar impagos en varios proveedores. En este punto, el diseñador quería seguir creando, pero necesitaba sí o sí apoyo económico. Este apoyo lo encontró en Peter Bertelson, quien poseía un conglomerado de empresas dedicadas a otros sectores como el petrolífero y el inmobiliario, y deseaba introducir marcas de moda a su cartera. Desde un inicio, Bertelson exigió que las colecciones fuesen clásicas, comerciales y sin detalles ostentosos, algo que realmente era muy difícil de cumplir para Galliano, que era un diseñador sumamente creativo y conceptual. La primera colección, Primavera-Verano 1987, tuvo buena acogida. Aquí es cuando comenzó a emplear el corte al bies que tanto repetiría posteriormente a lo largo de su carrera. La colección tuvo grandes pedidos por parte de enormes compañías como Harrods, cumplió todos los objetivos fijados por el inversor, por lo que este extendió el contrato a 5 años. Durante los próximos 2 años, la firma de John Galliano no paró de crecer, multiplicando sus ventas por 2 en cada temporada. Se convirtió en el foco de la prensa y del mundo de la moda. Pero a pesar de que a Galliano como diseñador le estaba yendo bien, los tiempos no eran tan buenos para el grupo empresarial al que pertenecía, es decir, el grupo de Peter, llamado Akuchic. Sus empresas estaban experimentando grandes pérdidas. Parece que el inversor, Peter, tenía mucho capital, pero no sabía cómo funcionaba la industria de la moda ni cómo y dónde debía poner su dinero. Esperaba que sus inversiones en moda experimentasen el crecimiento progresivo y controlado que tenían sus empresas en otros sectores, y eso es absolutamente imposible en el negocio de la moda. Sus expectativas eran completamente irrealistas, ya que construir una marca requiere mucho esfuerzo y tiempo. No es que tú pones tu dinero y vas a tener un retorno inmediato. El grupo Akuchic se vio obligado a vender el resto de marcas de moda que había adquirido para centrarse únicamente en la de Galliano. A partir de 1988, los diseños de Galliano comenzaron a ser demasiado pretenciosos y las ventas cayeron estrepitosamente. Si no hubiera sido por el gran nombre y reconocimiento que había adquirido Galliano desde sus inicios en 1984, en ese momento la firma hubiera muerto. A nivel personal, Galliano tampoco estaba atravesando una buena etapa, ya que sufría una grave depresión y una fuerte dependencia del alcohol. A pesar de que la propia Anna Wintour, quien era en ese momento y sigue siendo la editora jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue, con quien John Galliano tenía una estrecha relación, intentó que entrase en un centro de rehabilitación para tratar así esos problemas personales primero, estos esfuerzos eran completamente en vano, ya que la mano derecha de John, Stephen Robinson, le pasaba whisky de contrabando.
debido a la recesión que sufría el Reino Unido a inicios de los años 90 y para intentar abaratar costes, John Galliano se traslada a París, donde tenía más posibilidades de conocer a gente importante y con capital que pudiese ayudarle de alguna manera. Presentaría su primera colección en París, que fue todo un éxito, pero duró muy poco, ya que la siguiente colección, primavera-verano 1991, vuelve a ser un fracaso. Parece que John Galliano era incapaz de realizar colecciones creativas y comerciales al mismo tiempo y que esto perdurase a lo largo del tiempo. El grupo Accouchic le hace firmar un contrato mediante el cual el diseñador se compromete a diseñar ropa para dos nuevas marcas más asequibles, Galliano Jeans y Galliano Girls, si desea seguir recibiendo financiación para su firma principal. Para 1992, Peter deja de financiar la firma Galliano, así que una vez más tiene que encontrar financiación. Gracias a los contactos que para ese entonces ya había adquirido y a un amigo que había accedido a ayudarle económicamente y a nivel de marketing y relaciones públicas, pudo organizar el desfile de la colección de verano de 1993. Su amigo, llamado Amor, tenía buenos contactos con los que pudo fabricar de manera impecable las prendas y además a tiempo. Esta es una de las colecciones más aclamadas, con una gran puesta en escena súper teatral que recibió los elogios de los peces gordos de la moda. Incluida Anna Wintour compró varias piezas de esta colección para sí misma y comenzaron a darle bombo en la edición norteamericana de Vogue. Aún así, seguía necesitando un respaldo económico sólido y constante. Anna Wintour, junto con otras clientas, se encargaron de que Galliano pudiese tener medios económicos y ayuda de todo tipo para poder presentar la colección de invierno del 93. Para primavera-verano de 1994 presentó una colección legendaria que sí poseía el equilibrio perfecto entre creatividad y ser comercial. Recibió grandes pedidos de tiendas como Barney's y sin duda fue el desfile más comentado de aquella temporada. Esta colección le permitió incorporarse como miembro de la Cámara Sindical de la Alta Costura y así poder desfilar en la Semana de la Alta Costura. Eso suponía gran prestigio, muchísima visibilidad, pero también algo de respaldo económico. Anna Wintour siguió ayudándole, invitándole a Nueva York a múltiples eventos donde podía conocer a posibles inversores que hiciesen crecer la marca de John Galliano, que hasta ese momento había demostrado ser muy transgresora y creativa, pero no tan rentable a nivel económico. Para su desfile, otoño-invierno 1994, consiguió parte de financiación, pero sobre todo muchísima ayuda. Gracias a Anna, fabricantes de accesorios trabajaron gratis para él, también las modelos desfilaron sin cobrar y el espacio del desfile era la preciosa casa de Sao Slumber que había sido cedida para ese acontecimiento. Prácticamente todo se le dio gratis para que Galliano pudiese seguir creando y la firma no muriese. La colección constaba de 18 looks y generó muchísima expectación. La gente hacía cola desde primera hora de la mañana para no perderse el gran acontecimiento, que sin duda no decepcionó. Los nuevos inversores que habían financiado solo parte del desfile estaban más que contentos e inmediatamente firmaron una nueva inyección de capital. El 25% de las acciones de la compañía ahora serían para John, así como un sueldo de $25,000 mensuales. Por su parte, Bolton, la compañía que estaba poniendo el capital, tendría un 75% de las acciones. La pregunta a estas alturas de la historia es: ¿conseguiría John Galliano repetir el éxito de esta colección y prolongarlo en el tiempo? En el verano de 1995 se supera. Presentó un desfile súper aclamado, sobre todo por el traje sastre pin-up, que a pesar de tener un precio de 1.960 libras, era un best seller y había lista de espera en las tiendas para obtenerlo.
Ese mismo año, Bernard Arnault le vio potencial y es contratado como director creativo de Givenchy, donde cobraría $230.000 por colección, más que suficiente para sacar adelante él mismo su propia firma si lo necesitara. Aquí finalizan por fin las peripecias de Galliano para encontrar financiación, ya que ahora él mismo tiene solvencia económica. En el año 1996, el grupo LVMH compraría el 62,5% de las acciones que pertenecían al grupo y poco después compraría gran parte de lo que poseía Galliano de su propia empresa. De esta manera, el diseñador quedaría con menos del 10% de su propia firma. Al año siguiente comienza una excelente etapa en su vida, al menos a nivel creativo. Y es que es nombrado director creativo de la firma Dior. Así se convierte en el primer diseñador británico en diseñar para una casa francesa. Su primera colección para Dior fue otoño-invierno de 1997 y enseguida mostró su adaptabilidad como diseñador, empleando prendas y elementos propios de la firma Dior, pero con ese toque dramático y sorprendente que siempre tenían las colecciones de Galliano. El periodo en el que John Galliano estuvo al frente de Dior pasó a los archivos históricos de la moda y es recordado por muchos como la época dorada no solo de Galliano, sino también de Dior. Pero a medida que avanzaban las temporadas, se hacía cada vez más y más evidente que había muchas similitudes entre la casa Dior y la propia firma de Galliano. Los vestidos de corte albiés se repetían en ambas firmas, así como el famoso estampado de periódicos, otros estampados e incluso llegaron a compartir las mismas modelos y el mismo espacio para hacer el desfile en el año 2001. Podemos hacer la lectura de que John quizá estaba utilizando el prestigio y la fama que tenía la casa Dior a nivel internacional para poner algunos elementos de tendencia y así su marca también se vería beneficiada de estas tendencias. No obstante, a Bernard Arnault, el accionista mayoritario del grupo LVMH, quien ahora poseía la casa Dior y John Galliano, poco le importaba las colecciones o lo que el diseñador proponía a nivel de prenda, porque ya hacía mucho tiempo que la industria del lujo se nutría de accesorios y cosmética. Así que digamos que Bernard Arnault estaba explotando la creatividad y lo célebre que era John Galliano como personaje para dar a conocer aún más la firma Dior y así vender muchos perfumes, bolsos, cosméticos, etc. La cosa es que Dior no necesitaba vender prendas para seguir a flote, pero Galliano sí. Las ventas de la firma John Galliano fluctuaban dependiendo de cuánto gustaba la colección en cada temporada. A partir de 1998 se crearon diferentes firmas y líneas dentro de Galliano, como la línea de piel Galliano por Dior y Galliano Bags. La cesión de licencias ayudó muchísimo en la expansión y en el aumento en la facturación de la firma de John Galliano. De hecho, ya hemos hablado muchas veces del tema de las licencias y cómo estas han ayudado mucho a engrosar las arcas de los diseñadores. Una de las razones por la cual la firma John Galliano pudiese crecer tanto y de manera estructurada y más controlada que anteriormente, es decir, de una manera no caótica, fue gracias a la labor de Valerie Hermann, que se encargaba de la dirección de marketing y distribución. Arregló el caos en el que estaba sumergida la firma y organizó su manera de trabajar. En esta época tenemos que recordar que estamos a inicios de los años 2000, el fast fashion o la moda rápida está experimentando un grandísimo crecimiento. Surgían muchísimas marcas más económicas, accesibles, que proponían novedades constantemente y esto creaba mucha presión sobre la marca de Galliano. Forzó a la firma a crear más y más modelos, diseños, más cosas constantemente. De hecho, para el año 2010, Galliano diseñaba 32 colecciones al año debido a todas las submarcas que había bajo su nombre. Pero el crecimiento constante jamás es para siempre y en el 2007 la firma es testigo de una gran disminución de las ventas.
cerró sus tiendas propias, quedando solo una en Qatar, y la poca presencia que tenía la marca Galliano en las tiendas multimarca se limitaba a la línea Diffusion, que estaba dirigida a un público mucho más joven, que no buscaban piezas vanguardistas, sino más bien accesorios y pequeñas cositas con el logo pertenecientes un poco a esta cultura flex. Para el año 2010, John estaba completamente exhausto, no solamente debido a su incapacidad para delegar, sino porque también estaba sumergido en una profunda depresión debido a que había fallecido su mano derecha, Steven. Así es como finalmente en el año 2011 se da el gran escándalo cuando Galliano es grabado mientras realizaba una agresión verbal antisemita, lo que causó su cesión inmediata tanto en la firma Dior como en su propia firma. Después de ese suceso demandó a las marcas por despido improcedente, pero el juez le dio la razón al grupo LVMH y no tuvieron que pagarle ningún tipo de indemnización. Después de algunos años en la sombra, donde estuvo trabajando en su rehabilitación, en 2014 fue nombrado director creativo de la casa Martin Margiela, donde ha declarado sentirse muy cómodo y se ha mantenido más discreto como personaje público que en sus años en Dior. Respecto a la firma que lleva su nombre, John Galliano no trabaja en ella desde el 2011. Su cargo como director creativo fue tomada por Bill Gayton, quien había trabajado durante muchísimos años en la firma. Cuando el escándalo del 2011, la firma subsistió gracias a las licencias y para poder ir manteniéndose e incrementando su facturación ha ido cada vez convirtiéndose más y más en una firma muy comercial. De hecho, su último desfile como tal fue realizado en el año 2019. Desde entonces simplemente lanza drop-ins y colecciones, pero no hay un desfile. Aunque a día de hoy no se trata de una firma creativa, sino más bien de una firma comercial, creo que Bill Gayton tiene la capacidad de poder crear colecciones más creativas y más vanguardistas si se lo permiten, y que la firma y el nombre de John Galliano están asociados a elementos y a todo un universo que sin duda se puede rescatar, y creo que todavía está a tiempo de poder ser una marca legendaria y parecerse un poco a lo que pudo ser en el pasado. No obstante, no somos adivinos y solamente el tiempo nos dirá si la firma John Galliano seguirá siendo algo meramente comercial o volverá a resurgir de entre las cenizas. Espero que te haya gustado este capítulo del podcast y que hayas descubierto nuevas cosas acerca de la industria que quizá no conocías y también acerca de John Galliano. Claro que sí, te pediría por favor que compartas esta información con aquellas personas que consideras que les puede interesar, que me des un like y cualquier tipo de comentario, ayuda es más que bienvenida. Por mi parte, sin más, me despido hasta el próximo capítulo de Desvistiendo la Moda.